Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Verde. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Verde. Muy buen día a nuestra amable audiencia, de nuevo en un episodio más de nuestro programa Opiniones, una sección de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy con el objetivo número 5, igualdad de género, nos acompaña William Restrepo Cortés, nuestro director del programa. William, muy buen día. Alba Lucía, muy buen día y buen día a todos ustedes, amigos que se conectan en este momento con opiniones de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? El tema más de moda, o siempre ha estado de moda, es la igualdad de género, que Naciones Unidas considera que es el quinto objetivo dentro de los planes de desarrollo sostenible de ese organismo internacional. Pero mire, solo eliminando la discriminación contra la mujer, que se ha dado en todas las épocas, en todas las etapas de la vida, en todos los siglos, y que estamos viviendo hoy por hoy con mayor crudeza debido a lo que está ocurriendo en Afganistán, se podrá construir en algún momento un mundo más igualitario y más sostenible. Se discriminan en términos de la salud, es decir, discriminamos contra la mujer en términos de la salud, en términos del trabajo, en las opciones en los mercados, en la educación, hasta en la vida familiar, en las posiciones en entidades públicas y privadas, en los salarios. No son los mismos los salarios que tienen los hombres de las mujeres. Las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Una de cada 3 mujeres ha sido víctima de abuso sexual. Las estadísticas indican que la mujer no alcanza, y no ha alcanzado nunca, siquiera a poder competir ampliamente en cualquier tipo de actividad con los hombres, no porque no tengan la capacidad para hacerlo, sino porque simplemente se les impide la participación. En el trabajo están limitadas por esta misma razón. Hoy podemos decir, sin embargo, que el número de mujeres en el campo laboral ha aumentado bastante, que hay más mujeres estudiando en universidades, colegios e institutos, pero estas dos cifras no son suficientes para lo que deberían ser. Por eso, la igualdad de género es un término quizás acuñado por otros factores, pero que en sí es para cobijar realmente esa discriminación que los seres humanos, especialmente los machistas, los hombres, hacemos contra las mujeres. Mire, en el campo agrícola, por ejemplo, en la posesión de tierras, el 13% de las mujeres representan el 13% de los propietarios de la tierra. Y hay una cosa muy singular, la mujer en el campesina que trabaja junto con su esposo, pues no tiene remuneración de ninguna clase. La mujer soltera que trabaja en el campo sí tiene una remuneración que es máximo un salario mínimo. En todo el mundo hay por lo menos 750 millones de mujeres y niñas que se casaron antes de cumplir los 18 años y por eso tuvieron dificultades para acceder a las escuelas y universidades donde tenían la oportunidad de asistir. En el campo político, solo el 24% de todos los parlamentarios del mundo son mujeres. Desde luego, estas cifras son a noviembre del año 2018, como dice Naciones Unidas. Hay propósitos, sí señor, propósitos dirigidos a mejorar las condiciones de la mujer. Pero si uno se pone a leer los propósitos, uno se da cuenta que hacemos muy poco por ellos. Uno de ellos, por ejemplo, por mencionar uno,
Debemos igualar el salario de las mujeres al salario de los hombres que hacen el mismo trabajo. ¿Cuántos años nos hemos demorado para llegar siquiera a 77 centavos por cada dólar que gana una mujer? Años, décadas. Nos vamos a demorar la misma cantidad de tiempo. Y esta situación de cuáles podrían ser en sí los verdaderos propósitos es sobre lo que vamos a hablar hoy. Las estadísticas son malas. Hemos abusado de la mujer durante toda la historia del mundo. No hay sistema político, no hay capitalismo, no hay socialismo, no hay comunismo, no hay ningún organismo político u organización política que le dé una igualdad a las mujeres. Sobre esos propósitos es que vamos a conversar hoy con ustedes en Opiniones, Alba Lucía. Sí, definitivamente ese objetivo, aunque dentro del programa de las Naciones Unidas lo llaman igualdad de género y solamente se refieren a las mujeres y niñas, olvidándose de que también hay otros géneros, ¿no es cierto? De que en la actualidad conocemos, dentro del género humano, conocemos diversidad de orientaciones sexuales, pero hoy vamos a orientarlo hacia las mujeres y niñas, como es el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces nos dice que es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, no solo es como derecho fundamental, sino que además determina algo que es importantísimo para el desarrollo sostenible, porque empoderar a las niñas y a las mujeres tiene un efecto multiplicador, no solamente a nivel local, a nivel regional, nacional, internacional, a nivel mundial. Se ha otorgado esa igualdad a la mujer y se ha logrado entre el siglo XX y XXI algo que es paritario con los géneros, porque se ha logrado que más mujeres accedan a la educación primaria, que más mujeres accedan a puestos públicos, que más mujeres accedan a ese mercado laboral, pero sigue viéndose esa gran brecha en las grandes desigualdades en muchas regiones. O sea, a pesar de que avanzaron algunas, en muchos sistemas se le niegan esos derechos laborales y esos derechos fundamentales a la mujer. Y es importante, bien pueda. Permítame una claro, pequeña interrupción. Cuando hablamos de los propósitos, y hablamos, por ejemplo, de un punto como propósito que dice eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidos la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. ¿Qué estamos haciendo para evitar eso cuando estamos viviendo en este momento un retroceso en Afganistán de 20 años para volver a un sistema religioso que coloca a la mujer en unas circunstancias humillantes, depravadas y casi imposibles de entender, porque a las mujeres las tratan los talibanes, los musulmanes talibanes, que se apoderaron del gobierno en estas últimas horas en Afganistán, las tratan extraordinariamente mal. Y ese ejemplo, pues puesto en sus proporciones en otros países, pero ¿cómo vamos a parar esa violencia si todos los días hay más violencia, más discriminación contra la mujer? Y vemos que ya se convirtió inclusive, hay un delito que se llama feminicidio, que es matar mujeres. Y en Colombia, por ejemplo, las estadísticas de mujeres asesinadas en el presente año son bastante aterradoras, y las de violencia intrafamiliar son peores. Alba Lucía, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué tenemos que hacer? Pues para poder cumplir ese quinto objetivo, tanto en los propósitos como en las metas, pues tendría que abordarse esas barreras de desigualdad
en las relaciones de poder que hay entre hombres y mujeres, precisamente en la estructura de la política y de la economía. Habría que abordar eso desde ahí, ¿no es cierto? Porque eso es a nivel mundial y tiene que haber una política pública en cada país, en cada nación, que aborde esa forma de discriminación contra las mujeres y niñas en todo el mundo, para poder garantizar que esa gran desigualdad que se da, entonces va a empezar a cerrarse. Solo puede garantizarse el acceso universal a todos los derechos por medio de políticas públicas, porque no hay otra manera, porque muy bonito en el papel, ¿no es cierto? Muy bonito el propósito y la meta, pero si no hay una voluntad política de quienes gobiernan los países, esa agenda que está proyectada hacia el 2030, pero que debería estarse desarrollando desde el mismo año 2015, ahora en el 2021, no se ha podido cristalizar, digámoslo así, porque pues se queda todo en propósitos y metas y no se enseña, digamos, de esa política pública no se está estableciendo las garantías para que la mujer de verdad tenga ese acceso universal a la educación, a la vida laboral y sobre todo que se trate con equidad, que no haya más violencia contra la mujer, que de verdad eso tenga un castigo jurídico, porque también habría que cambiar la legislación con respecto a eso, porque mire que las legislaciones a veces no son tan duras con respecto a la violación de los derechos de la mujer. Son procesos demasiado largos y a las personas les da miedo involucrarse cuando se trata de testigos, cuando se trata de defender los derechos de la mujer. La mujer se tiene que empoderar desde niña de esos derechos para poder llegar a alcanzar esas metas y esos objetivos. Usted, Alba Lucía, ¿usted no cree que, por ejemplo, una política educativa podría ser interesante en las universidades y en las escuelas, sobre no solamente el respeto por la mujer, sino también el autorrespeto de las mujeres y al mismo tiempo promover desde estas instancias de la educación y de la formación, no solamente respetando el derecho de asistencia a las escuelas y a las universidades de las mujeres, sino también a estilo cátedra, de empoderar a las mujeres desde niñas, empoderarlas a que tienen derechos iguales a los de los demás seres humanos. ¿No cree usted que sería una forma esa Claro que sí. de comenzarlo desde las escuelas? En la escuela y en la familia también. En la familia tratar igual a los niños y a las niñas, no dejar que las niñas sean las que se encarguen de todo el oficio doméstico y entonces los muchachos no hacen nada por ser hombres. No, hay que enseñarle al hombre también a ejercer dentro de la casa los oficios que le corresponden a todos. O sea, debería ser igual y por igual parte, ¿no es cierto? Que tanto el hombre como la mujer aprenda a hacer esos deberes de lavar, de planchar, de cocinar, de hacer la casa, porque pues nada le quita al hombre aprender eso. Y que en la escuela se le enseña a las niñas el empoderamiento en base a las relaciones que tiene con otros. Entonces, con base en esas relaciones, mostrar nosotros que podemos interactuar idóneamente con los demás si nos vemos como iguales, si no hay una discriminación, porque esa discriminación hace que entonces las personas crezcan dentro de su proyecto de vida con ese, digámoslo, como con esa marca, ¿no es cierto? Y por generaciones así, es como una tradición que va de generación en generación y se ha querido romper el paradigma, porque ese paradigma desde el siglo XX se ha querido romper y han transcurrido 21 años del siglo XXI y no hemos podido romper con ese paradigma de que haya igualdad entre las mujeres y los hombres. Es decir, la educación sigue siendo la fuente más importante para poder buscar ese empoderamiento de la mujer. Yo creo firmemente que la educación tiene que comenzar desde los muy pequeños primeros años de formación en las escuelas, respetando desde luego que todas las niñas y los niños tienen derechos iguales de ir a la escuela y recibir una educación. Partiendo de ese principio, desde el comienzo de la educación y de la formación, se debe expresar como materia de estudio, como materia formativa,
la igualdad de género, la igualdad de los derechos, porque a nosotros nos enseñan desde muy pequeños sobre los términos de la igualdad, pero no nos dicen que hay unos más iguales que otros, ¿no? Es decir, que los derechos para unas personas son distintos a los derechos de otras, y que unas personas tienen unos derechos determinados y no, o los tienen todos, y hay otras que no los tienen. Y comenzamos por simples definiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la humildad, nosotros decimos que esa persona viene de un hogar humilde, y estamos diciendo es que esa persona viene de un hogar pobre, de una familia pobre, y la humildad no es pobreza, ¿no? Es decir, tenemos casi que tergiversados, tenemos contrariados los valores reales del ser humano, y por esa razón es por la que, si no tenemos una claridad en la formación inicial de los niños y las niñas, ya después de que ya están más crecidos, cuando empiezan a entrar a las universidades, ya las niñas llevan una carga muy pesada discriminatoria, una carga que, como usted lo dice muy bien, desde la propia familia le han inculcado que las niñas no deben ir a estudiar, que las niñas deben quedarse en la casa, les compran los juguetes que les compran son a las niñas muñecas y a los niños muñecos, digo, a los niños carritos y a las niñas muñecas, y entonces comienza esa discriminación, esa deformación del afecto y del cariño de los padres, que comienzan a dividir ya desde muy pequeños a los hombres de las mujeres, pero las mujeres con menos derechos que los hombres, ¿no cree usted? Sí, y también se equivoca a veces el término equidad con el término igualdad, porque entonces equidad significa dar a cada uno lo que le corresponde, pero la igualdad se refiere a que todos merecemos igualdad de derechos, porque todos estamos en condiciones de igualdad, dignidad. Y en ese orden de ideas es que se refiere el quinto objetivo, que haya una igualdad, que se equipare en todos los géneros. Yo vuelvo y repito, aquí solamente hacen referencia a la mujer y a las niñas. Cuando hablan de igualdad de género, la quieren equiparar solamente con el hombre. Pero tenemos que ver que hay diferenciación de géneros, ¿no es cierto? Hay diversidad de géneros. Y en esa diversidad de géneros encontramos también a los homosexuales, que han sido discriminados mucho durante todo el tiempo. En el siglo XXI como que la gente se aterriza un poquito más de que existen y que no los podemos invisibilizar, que no los podemos dejar a un lado, pero los derechos deben ser igual para todo el mundo. O sea, no tendríamos por qué discriminar a las personas por su condición. A las personas hay que garantizarles igualdad en el derecho, o sea, que ellas puedan recibir en igualdad de condiciones. No importa si es en la vida rural, si es en la vida urbana, si es un estrato u otro, todos tenemos iguales derechos. Y tal vez eso es lo que no han comprendido de pronto nuestras clases dirigentes en los diferentes territorios, de que como hay igualdad de derechos, nosotros tenemos obviamente que diferenciar entre esa igualdad y esa equidad, ¿no es cierto? Donde la primera pues es una disposición obviamente de recibir en igualdad el derecho humano, mientras que esa equidad es más bien una consideración que se tiene de un carácter ético cuando tú le das a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Porque no es igual, por ejemplo, cuando uno está en casa haciendo la repartición de la comida, pues no come igual una persona que está con determinada dieta que el niño que está en crecimiento, que come mucho más, o que de pronto algunos jóvenes que también están en crecimiento que devoran todo. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces a cada quien lo que le corresponde. Pero también ahí a veces como vemos nosotros como que aplicar estas medidas, históricamente ha habido como un desequilibrio entre los mismos géneros, porque siempre, incluso uno en los libros, yo veo en los textos cuando leo el hombre, yo prefiero cambiar la palabra hombre por ser humano, porque en la palabra ser humano, en los escritos que yo hago, entonces ahí en la palabra ser humano encontramos
a todo el género humano, sea hombre, mujer o de cualquier orientación sexual, ¿sí o no? Es importante para nosotros no discriminar, incluso el lenguaje. El lenguaje, cuando nosotros hablamos en términos generales, tenemos que hacer la acepción y decir, son mujeres, son hombres, los niños, las niñas, o sea, no discriminar, no hacer a un lado a quienes están ahí implícitos, porque es que están ahí, las mujeres estamos ahí presentes y los hombres también. Entonces no se trata de que a la mujer se le va a brindar toda la atención y al hombre se le va a desatender, o que al hombre se le va a dar toda la mujer, no, se trata de que nosotros equiparemos esos géneros y que lo hagamos desde la práctica. Lo que tú dices es muy importante. En la escuela, en la práctica docente y en la práctica pedagógica, nosotros podemos hacer que los niños y las niñas, los jóvenes y las jovencitas sientan que son iguales en dignidad. ¿Por qué? Porque pues uno en el aula de clase tiene herramientas para hacer que ellos asuman eso en su proyecto de vida personal, pero que además no lo asuman solo en el aula de clase, sino que lo interioricen para que lo practiquen en sus familias y para que este relevo generacional, que es la actual juventud, que es nuestro relevo generacional más adelante, pues entonces no vaya a vivir lo que se está viviendo hoy, sino que se pueda vivir de verdad un cambio de paradigma, que es lo que uno soñaría desde hace muchos años. Qué bueno que se cambiara el paradigma. Nuestras abuelas y bisabuelas les tocó ser mamás desde muy niñas, les tocó tener muchos hijos, les tocó una carga muy pesada en la casa, pero también les tocó en la economía familiar aportar, porque así ellas, hace muchos años la mujer no había mucho campo en el campo laboral para ella, pero ellas desde su casa lo hacían. Ellas hacían de comer, ellas hacían obras artesanales, ellas eran las encargadas de formar a sus hijos y prácticamente las encargadas de educar a sus hijos e hijas, ¿no es cierto? Entonces, importante para nosotros mirar que sí tenemos ejemplos que a nosotros nos puede servir para cambiar ese paradigma, para dignificar el papel de la mujer. Hay países donde ya lo hacen, hay países donde le remuneran a la mujer los primeros años de vida de su hijo. Por ejemplo, Francia lo hace. Los primeros años la mamá está con el bebé, con la bebé, mientras ya entra a la escuela, y el Estado se hace cargo de remunerarle a ella porque sabe que no puede salir fuera de la casa porque está encargándose de la educación del ciudadano que está apenas en crecimiento. Y eso es importante, eso habla del desarrollo de un país. Pero qué decir de nuestros países en tercer mundo, que de verdad es bastante difícil la condición de nosotros acá. Y fíjense usted que hemos vivido nosotros en esta generación, lo que nos toca a nosotros decir, hemos vivido crecimiento en los campos del desarrollo de la mujer, del empoderamiento de la mujer. Las cosas han mejorado, pero las cosas han empeorado. También. Porque ya nos enteramos más fácil de todo lo que realmente ocurre. Y es muy triste que hoy nosotros estemos pensando en lo que va a ocurrir a las mujeres en una supuesta nación como Afganistán. Y deberíamos entender qué fue lo que ocurrió en Afganistán para saber cómo era el tratamiento de la mujer en el año 2001, cuando llegó la invasión de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y los países de la Comunidad Europea. Esta invasión tuvo lugar porque estaban buscando a los miembros de Al Qaeda que recibían en Afganistán, recibían asilo y desde allí proyectaban ataques terroristas. Hay que recordar que fue ese grupo Al Qaeda en el año 2001 que realizó los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, contra el Pentágono, y tuvo un accidente de un avión en el área de West Virginia. Pues vea usted, en esa época, en el 2001, los talibanes, que son un grupo religioso, que es un grupo, una tribu, manejaban el gobierno de Afganistán. Hay que entender también que Afganistán es una cantidad de tribus que tienen una geografía, con límites, pero no son verdaderamente una nación.
que tenga un himno y que tenga una bandera y que la gente realmente se haga matar por la bandera, como han hecho muchos de nuestros próceres, o defender su himno, o tener ese sentido de pertenencia. No existe sentido de pertenencia en esas tribus, solamente existe un sentido de sobrevivencia, ¿no? Ellos hacen cualquier cosa por sobrevivir. Vea usted, en el 2001 entraron en los grupos, estas naciones, fuerzas militares de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y Alemania, y de la Comunidad Europea, entraron a Afganistán y corrieron a los talibanes, que eran los que manejaban a esa nación en esas condiciones que le acabo de explicar. Pues en ese tiempo las mujeres no tenían prácticamente ningún valor importante en la forma como ellos manejaban y administraban el gobierno. Inclusive tenían que cubrirse la cara, no podían salir a la calle sino con el permiso del esposo, no podían salir a la calle sin la compañía de un hombre que las acompañara siempre. No podían manejar vehículos, porque en ese tiempo, pues en el 2001 todavía estaba muy crudo la cantidad de vehículos que podían tener, solamente camionetas blindadas que tenían los talibanes. Es decir, la mujer era denegada no a un segundo plano, como es ahora, no, denegada a un quinto plano, sin derechos de ninguna categoría. Inclusive las mataban. Igualdad de géneros, no. Allá en el 2001 no se conocían esa situación de géneros. Sí, al que era homosexual le cortaban la cabeza. A la persona que robaba algo le cortaban una mano, o le cortaban un brazo completo. Es decir, las formas más bárbaras de convivencia, si se le puede llamar convivencia, a eso ocurrían en ese país, y sobre todo con la mujer. Pasaron 20 años del 2001 ahora al 2021. Ese país cambió. Los talibanes estaban fuera, aunque no se habían ido todos. Pero en las grandes ciudades hubo un cambio muy, muy importante. La mujer se empoderó, empezó a ir a las universidades, a ir a los colegios. En el Congreso o Parlamento que tenía ese país, que tenía un presidente supuestamente elegido por el pueblo, las mujeres eran parlamentarias. Las mujeres ocupaban posiciones importantes en empresas. Las mujeres no tenían que cubrirse la cara. A las mujeres no les cortaban la cabeza, aunque sí mataban mujeres por delitos que hoy estamos viviendo en Colombia, por ejemplo. Había feminicidios, yo no diría que común y corriente, sino que ocurrían. Pasaron 20 años, toda una generación. Ahora vuelven los talibanes y se apoderan del país por completo. Y toda esta generación de mujeres está temblando del pavor y del miedo, porque ya conocen la historia, aunque no la vivieron la mayoría de ellas, porque son de una generación nueva. No conocieron esos detalles de ese gobierno de los talibanes, pero ahora tienen temor, están escondidas. Las que eran empleadas públicas están borrando los récords de sus empleos. Los talibanes han venido con una serie de promesas de que van a respetar los derechos de la mujer dentro de su ley, dentro del marco de la ley islámica, que la coloca a la mujer en el quinto plano. Por esa razón es que las mujeres quieren huir de Afganistán en este momento, porque ahora tienen que taparse la cara otra vez, porque ahora van a tener que, para poder salir de sus casas, van a tener que salir con permiso del esposo y acompañadas de un hombre, porque no van a poder ya manejar autos como hay ya en Afganistán en estos 20 años, porque no van a poder trabajar. Las mujeres no trabajan. Las mujeres se quedan en la casa cuidando a los hijos. Algo muy parecido a lo que suena muy parecido a lo que hacemos hoy por hoy. Toda esa salvajada es lo que esperan a las mujeres en Afganistán. Y eso nos va a servir a nosotros y a todos los seres humanos. De ejemplo, cuando esas cosas comiencen a ocurrir, todavía no han comenzado a ocurrir, pero cuando comiencen a ocurrir, porque los talibanes no han cambiado nada.
Los talibanes siguen siendo tan salvajes como lo eran en el año 2001, como lo han sido siempre. Y a ellos lo que les interesa realmente, sin sentido de pertenencia, porque tampoco tienen sentido de pertenencia por el país, pero lo que tienen son ambiciones de tipo personal, de tipo trivial, quieren mantener unas costumbres antagónicas completamente con lo que está desarrollándose en el mundo actualmente, con unas costumbres tan antiguas que ahora son salvajes de aplicar. Entonces el mundo está mirando y tiene que mirar hacia Afganistán para mirar otra vez ese horror que se va a vivir en ese país en relación con la mujer. Entonces uno mira todos esos propósitos del capítulo 5, del objetivo 5 de Naciones Unidas, y dice un momentico, miremos el ejemplo que vamos a tener en Afganistán y empecemos otra vez a proyectar propósitos más prácticos, más fáciles de lograr, que sean mucho más objetivos, que sean más concretos, más directos. Pero es que nos dicen que vamos a eliminar la violencia contra la mujer. Oiga, pero díganos cómo la vamos a eliminar. Cuando hablamos de que debemos educar a las mujeres desde los años primarios y enseñarles a esos niños y a esas niñas que son iguales, que son seres humanos iguales en todo sentido, que su diferencia es únicamente fisiológica, anatómica, y que cada uno tiene un propósito en la vida. Para eso fuimos creados en la forma como fuimos creados, con un propósito. Pero que eso no quiere decir que las mujeres sean esclavas o que sean las que tienen que servir a los hombres, a los que tengan que ganar menos por el trabajo que hacen, que el mismo trabajo que hacen los hombres. Eso no quiere decir que tenemos que matar a las mujeres, que tenemos que humillar a las mujeres, que tenemos que impedirles su educación, su formación, sus aspiraciones, que tenemos que limitar sus propósitos y que tenemos que impedir por todos los medios los esfuerzos que hace la mujer para poder ser, ojo, ama de casa, esposa y madre. 3 cosas fundamentales. El hombre no tiene que hacer eso. El hombre ni puede ser madre, ni es amo de casa, porque no está en la casa todo el tiempo, sino que sale a trabajar, con algunas excepciones ahora que ya trabaja la mujer y el hombre se queda en la casa cuidando a los niños como amo de casa, que son muy pocas las parejas que hacen eso, pero al menos es un cambio más o menos que va generando mejores oportunidades para la mujer. Pero ¿qué nos va a enseñar Afganistán, Alba Lucía? ¿A qué debemos prestarle atención en esto que está ocurriendo hoy en Afganistán? Bueno, yo acudiría a un término griego que llaman la metanoia, o sea, como la transformación del pensamiento. Sin esa metanoia o transformación del pensamiento, el ser humano no puede tener una transformación profunda de corazón y de mente, porque precisamente el cambio de pensamiento es el que hace que cambiemos de acciones. Y eso es lo que se necesita en este momento, que a través, obviamente, como tú dices, de la educación, a través de la formación también en el hogar, en valores, nosotros podamos cambiar ese pensamiento que históricamente se ha heredado de generación en generación, sino que tenemos que comprender muy bien no solamente la historia que ha acontecido, sino lo que está aconteciendo en nuestra realidad social hoy, y entonces decir, venga, nosotros somos una corresponsabilidad social también como ciudadanos, en nuestras familias, en los que nos rodean, en nuestra profesión, en nuestro diario vivir, en lo cotidiano. Ahí es donde nosotros tenemos también que empezar a operar y hacer como esa pedagogía de esa transformación de mente, como la llamaban los griegos, la metanoia, para poder que se transforme el corazón y se puedan transformar las acciones. Porque pues obviamente las personas actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Importante para nosotros saber que ese paradigma se puede cambiar
pero que todos también tenemos que mirar, volver nuestra mirada solidaria hacia otros países. Afortunadamente hoy existen esas redes sociales donde todos podemos apoyarnos, ¿sí? No sé si la comunidad internacional irá a intervenir a Afganistán, porque la pelea ya es por la riqueza de Afganistán. Afganistán es un país muy rico en petróleo, en gas, en piedras preciosas, en metales, y seguramente esa es la pelea que tienen ellos en el territorio. Es más una pelea por las cosas que tiene, la riqueza que tiene Afganistán, que por otras cosas. Entonces es importante para nosotros entender eso. Y las personas que viven ahí, que quieren huir, prefieren abandonarlo todo porque prefieren esa transformación en su vida. Ellos quieren la paz y la tranquilidad, ellos no quieren la guerra, ellos no quieren la violencia, ellos no quieren ese retroceso de volver a vivir la esclavitud que se vivía en unas generaciones anteriores. Qué bueno que nosotros a través de nuestro programa podamos generar esa conciencia social en las personas para que haya ese apoyo para ese territorio que en este momento tiene tantas dificultades como las que vimos también en nuestro país. Aquí también se discrimina a la mujer, aquí también hay abuso sexual, aquí también hay esa problemática, pero como acá es un país, entre comillas, democrático, entonces pues nosotras las mujeres tenemos más libertad que en ese otro territorio del que estamos hablando nosotros hoy. Usted dice una cosa muy cierta, Alba Lucía. Mire, Colombia es un país de regiones, ¿no? No la voy a comparar con las tribus de Afganistán, pero es un país de regiones. Pero es un país que tiene un común denominador, que es manejado directamente por el machismo. Es decir, es una filosofía antigua, como todas, pero es una filosofía que todavía aplicamos en Colombia. Pero se aplican en la misma forma en las diferentes regiones. Es decir, asesinan mujeres en el sur del país, como en el norte del país, como en el este, como en el oeste. O en el Las centro del razones país. aparentemente son las mismas, ¿no es cierto? Pero sigue siendo un país de regiones. Cuando los políticos empiezan a buscar representatividad o a buscar respaldo para la representatividad que supuestamente deben ejercer en el Congreso del país, donde se originan las leyes y se determina el rumbo que esta nación deba tomar, entonces la mujer empieza a jugar un papel secundario, incluyendo a todas las regiones. Sin embargo, hay una separación de regiones por acentos, por palabras, por música, por folclore, por epopeyas, por deporte. Todo está discriminado por regiones. Entonces, cuando vemos lo de Afganistán, que son un poco de tribus dominadas todas por los talibanes, y que una nación que durante 20 años solamente cambiaron las cosas y evolucionaron y mejoraron en las ciudades grandes, ¿no? En 5 ciudades más o menos grandes, pero en el resto de la población rural, y la mayoría de los habitantes de Afganistán son de población rural, en la población rural no cambió nada. Siguieron las mismas leyes de los talibanes. Ahora, cuando los talibanes llegan a las grandes ciudades, especialmente a la capital, a Kabul, y forman el gobierno y 300.000 soldados salieron corriendo o se entregaron a los talibanes y el presidente se fue para Emiratos Árabes y allá está escondido y todo el gobierno se desplomó y se fue. Vuelve entonces esos 20 años de, no digamos de democracia, porque entre otras cosas Afganistán, por su cantidad de tribus, es uno de los países más corruptos del mundo, donde hay más narcotráfico que en cualquier parte del mundo. Pero comenzaron entonces, o va a comenzar entonces, la etapa más dolorosa y dramática que puede vivir un conglomerado, que es por la fuerza, la discriminación por la fuerza de las mujeres
que es algo muy distinto de lo que ocurre en nuestro medio, donde no lo hacemos por la fuerza, sino que lo hacemos porque lo queremos hacer y porque sentimos eso, ese sentimiento de discriminación que tenemos los latinoamericanos. No es una cosa que se puede cambiar de la noche a la mañana. Tomará muchos años, como tomaron muchos años para que la mujer tuviera el derecho al voto, por ejemplo, en casi todos los países de América Latina. Como hemos visto que las mujeres están logrando actividades importantes en la ciencia, en la educación, en las universidades, en el mismo campo laboral machista. Hay mujeres que son gerentes, presidentas de empresas muy importantes, y eso ha cambiado un poco. Pero ¿cómo mantenemos ese pensamiento, esa formación de igualdad? Es que nosotros decimos que es muy fácil que las mujeres, cierto grupo de mujeres puedan educarse y tener acceso a posiciones importantes en empresas, pero del concepto de igualdad todavía lo tienen esas mujeres, lo tenemos los demás hombres o los hombres en Colombia, por ejemplo. Yo creo que no. A mí se me hace que todavía no entendemos qué es la igualdad, cuando hay gente que dice que hay unos más iguales que otros, cuando esa discriminación fomentada por la inmensa corrupción que vivimos en este país se hace o se acentúa con más fortaleza. ¿Usted cree que hemos entendido qué es la igualdad? No, si lo hablamos en términos generales, estructuralmente no, porque tiene que haber, como te digo, un cambio de mente, un cambio de actitud, y tiene que ser algo estructural. Eso tiene que hacerse a nivel de toda la población y tiene que hacerse a nivel de todas las estructuras. Entonces nosotros tenemos la escuela, la familia, la misma sociedad, las comunidades, digámoslo así, dentro de las estructuras estatales encontramos incluso las culturas religiosas, y en las mismas culturas religiosas predomina ese machismo. ¿Se da cuenta? Y no hay como un equiparamiento para que esa igualdad que debería de lograrse a nivel de todos los territorios pueda llegarse a cristalizar para poder garantizar una vida digna para todos y todas, como se merecen, ¿no es cierto? Como nos merecemos. Eso tiene que ir desde las políticas económicas, desde las políticas sociales, porque eso tiene que ser universal. Eso no puede ser solamente para una región, y debe prestar especial atención precisamente a las necesidades de las comunidades más desfavorecidas y marginadas en todos los territorios, porque en todos los países encuentras tú comunidades marginadas y desfavorecidas. Entonces debería prestar atención, no debería quedarse el objetivo como en una agenda, como en un encuentro, como que se quedó ahí. Y quedó muy bueno como propósito, pero no se sigue trabajando en él. A mí me llama mucho la atención eso, que dentro de los países y a nivel internacional haya tanta burocracia y tantos buenos propósitos, pero se quedan en el papel porque en la realidad no se cumplen. La realidad es diferente, muy diferente a lo que queremos que sea. Entonces no avanzamos en esto de la igualdad. No hemos Es decir, avanzado. estamos contenidos porque no sabemos ser iguales. Cuéntame una cosa, usted es una mujer educada, una mujer preparada, una mujer que ha luchado mucho en su vida por alcanzar logros importantes, y los ha hecho, los ha logrado, los ha alcanzado. ¿Alguna vez se ha sentido discriminada? Bueno, pues tanto como que a mí personalmente me afecte, no, pero sí a nivel general, cuando Okay. uno dice, como con esa solidaridad de género, porque con lo que le hacen a cualquier mujer uno lo siente como que lo hicieran a uno. ¿Y Eso cómo? uno sí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sí, siente? uno siente que lo tratan a uno como si no fuera menor de edad, como que la mujer fuera menor de edad, y entonces la mujer no puede decidir, ¿no es cierto? Y las mejores decisiones entonces se le dejan solo al hombre, o en el peor de los casos, cuando de pronto se limitan solamente a que algunas tareas dentro de la vida laboral o dentro de la vida económica se dejan a la mujer, pero lo que se llama como principal,
esas decisiones principales las toman los hombres. Ahí siente uno que se siguen discriminando a la mujer, ¿no es cierto? Y obviamente en solidaridad de género, pues uno está incluido ahí dentro de esas mujeres. Y uno dice, pero ¿por qué tienen que hacernos a un lado si nosotros también somos muy capaces? ¿Sí? Y más que luchar es asumir en nuestra vida personal un proyecto de vida que somos tan capaces de hacerlo como los hombres. ¿Qué debe hacer una mujer cuando se siente discriminada? Pues primero que todo, pensar desde su autoestima, que debe ser una autoestima del amor por sí misma, pensar que ella sí es capaz y que no tiene por qué permitir que lo que es externo, lo que es de ignorancia de otros, porque eso es ignorancia, discriminar a otro, le afecte personalmente a ella y demostrar con sus actitudes y con todo lo que hace y realiza que la mujer bien puede realizar las actividades que hace un hombre en pro de las comunidades y que es capaz también de sacar adelante un hogar y que es capaz también de sacar adelante su proyecto de vida, que la mujer no necesita de otra persona al lado para ser feliz, ni que su complemento, porque no estamos medias, no. La otra persona, en el caso de los que tienen pues esposo o esposa, es como ese compañero o esa compañera de vida para acompañar su proyecto de vida, pero no puede depender la felicidad de uno de estar con otra persona. Uno tiene que disfrutar también cuando está solo. ¿Cómo debería un gobierno garantizar la igualdad? Un gobierno debería garantizarlo, como yo te digo, a través de políticas públicas que enmarquen en esa sociedad la inversión económica y social a todos por igual, sin discriminar. Porque tú ves una política pública para mujeres, una para niños, una para hombres. Nuestro gran amigo Jorge Correa decía eso, que no está bien que hagan políticas públicas diversas cuando debería ser para todos igual. No puedes discriminar. Es que esta política pública es solo para la infancia, esta política pública es solo para las mujeres, esta es solo para los hombres. No, es igual, por igual para todos. ¿Sí? Incluyendo mujeres de tercera edad, o sea, porque también discriminan a la tercera edad, que los jóvenes, que los niños. No, todos somos seres humanos y todos merecemos que tengamos el mismo trato y los mismos derechos, ¿no? Le voy a contar una anécdota muy interesante que me ocurrió hoy con una paciente que tiene una hija que tiene problemas con su esposo y cada vez que pelea con el esposo se regresa a la casa paterna y ahí está un tiempo y avanza en un divorcio que está solicitando desde hace tiempo y de pronto se regresa con el esposo y pasa un tiempo muy alegre, muy contenta y después vuelve, ¿no? Vuelve a la casa otra vez con el mismo problema. Y ella me dijo algo como que ella quiere aprender a mirar a su hija no solamente como una hija, que eso es normal y que es innato en una madre, ¿no es cierto? Mirar a sus hijos como sus hijos. No, que ella quisiera aprender a mirar a su hija como una mujer. A meterse como en los zapatos de ella. Por eso, pero ¿no será que nosotros también en los momentos en los cuales los hijos necesitan más apoyo, no solamente como hijos, sino como hombres o como mujeres, y nosotros simplemente nos volvemos solidarios con ellos, pero no planteamos nada, sino que dejamos que las políticas públicas sean las que determinen el grado de discriminación o la escogencia de las herramientas para contenerla y para erradicarla, pero nada funciona. ¿No será que no estamos mirando a nuestros hijos sino como nuestros hijos y no como hombres o como mujeres? ¿No cree usted? Por eso, con el ejemplo, es que lo mejor es el ejemplo. Como uno actúa, los otros toman el referente, ¿no es cierto? Entonces, si uno cuando está formando a los hijos, ellos ven en uno esa independencia y ellos ven que uno no está dependiendo de otro y ven que tiene una buena autoestima y se desarrolla en ellos la seguridad, se le da a los niños seguridad y a las niñas. Entonces, seguramente que ellos y ellas van a crecer seguros y seguras en un ambiente familiar
que realmente le está brindando esas herramientas, porque debe articularse la familia, la escuela, el Estado, porque eso es una corresponsabilidad de todos. ¿No será que por eso es que nosotros miramos a las mujeres como inferiores? ¿Porque no las miramos como seres humanos? Puede ser, porque la historia de la vida le ha enseñado de pronto a través de las generaciones cosas equivocadas al género humano. Y lo que tenemos que hacer es hacer un alto en el camino, reconocer los errores, no, dejar de culparnos y ver que hay la oportunidad de transformar en algo mejor, en algo nuevo. Si leemos y releemos los puntos o los propósitos que tiene el punto 5, el objetivo 5 de igualdad de género de las Naciones Unidas, ¿cree que esos propósitos que están escritos ahí los vamos a ver nosotros cumplir? O si no cambiamos el paradigma, como usted lo dice, realmente, o si seguimos con la misma forma de pensar, esos propósitos serán alcanzables. Pues mira, son 4 los que ellos plantean. Ellos plantean el poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas, el poner fin a toda forma de violencia y explotación en la mujer, eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital, que eso se da mucho en las tribus y eso se da mucho por allá en Oriente, se da mucho eso de matrimonios forzados, y valorar el cuidado no remunerado y promover responsabilidades domésticas compartidas, que era lo que yo te decía. Criar a los hijos y a las hijas con responsabilidades domésticas compartidas y valorar ese trabajo no remunerado. Cuando uno hace investigación, yo que soy maestra investigadora, tú también eres investigador como comunicador social, y cuando uno hace una encuesta y le pregunta a alguien en la casa, a la señora de la casa, ¿usted qué hace?, ella adopta que ser ama de casa no es ser nada. Yo siempre digo, venga, yo también soy ama de casa, cuando estoy en mi casa soy ama de casa, o sea, cuando estoy en mi casa me despojo de los títulos y soy ama de casa. Como por qué razón ser ama de casa no es ser nada, al contrario, ser ama de casa tiene múltiples tareas que la sociedad como que ha normalizado que esas tareas las tiene que hacer la ama de casa, y hace a un lado esa labor tan abnegada que es ser ama de casa. Porque no es solamente los oficios domésticos, es saber formar integralmente una familia. Y eso no es tan fácil, eso no lo hace cualquiera. Más de uno pues ha renunciado a eso y más bien le entrega esa responsabilidad a parientes, ¿no es cierto?, a otras personas, y han renunciado a eso. Entonces, ser ama de casa es algo tan digno de resaltar que, como dice aquí uno de los objetivos, valorar ese cuidado no remunerado debería ser también una política pública de gobierno para que las madres que crían a sus hijos antes de la edad preescolar pudieran tener un ingreso remunerado digno, que ellas se sientan, ¿no es cierto?, que ellas sientan que el país las tiene en cuenta a ellas también, porque están criando prácticamente al relevo generacional de la ciudadanía. Uno es ciudadano desde que nace, desde que está en el vientre de la madre, diría yo. A nosotros nos enseñan que es de cuando uno tiene la tarjeta de identidad o la cédula, no, desde mucho antes, porque el sujeto ético y político es desde que lo conciben. Pero sí es una necesidad grande de reconocer, y eso tratamos de hacerlo a través de la educación y a través de las pedagogías que hacemos con las comunidades, y ha sido difícil cambiar eso, de que se valore ese cuidado no remunerado. O sea, damos por sentado de que eso lo tiene que hacer la mamá, o que lo tiene que hacer la hermana mayor, o la abuela, o la tía, bueno, la que haya en la casa, cuando es algo que debería ser un trabajo de equipo. Yo en la escuela de familia, cuando he tenido oportunidad en algunos colegios de ayudar en la escuela de familia y a colaborar con el proyecto, siempre le he dicho a los padres y madres de familia, la responsabilidad de los oficios del hogar es compartida, así como comparten las responsabilidades económicas. Y en esa medida que nosotros le enseñamos a todos en familia a que todos somos corresponsables de todas esas responsabilidades, pues en esa medida podemos ir cambiando ese paradigma. Lo que pasa es que eso no se hace de un día para otro. Eso es todo un proceso evolutivo de la mente del ser humano para poder llegar allá, ¿no es cierto? Puede que no nos toque a nosotros ver ese cambio de paradigma, pero puede que le toque a las generaciones que vienen tras las nuestras, que nosotros hacemos camino al andar, como decía también don Jorge, se hace camino al andar. Entonces eso como que
lo alienta a uno a seguir haciendo la tarea. Sí, señora. Hay mucho que hablar de la temática sobre la igualdad de géneros, pero yo me quedo con la duda de que no entendemos qué es la igualdad todavía, no la sabemos distinguir. Creo, por lo que estamos viendo en este momento, que esa igualdad de géneros, porque es plural de géneros, ¿no? Esa igualdad de géneros es solamente el título de un capítulo que todavía no se ha escrito, que apenas estamos poniendo las primeras letras, porque apenas estamos haciendo conciencia sobre el tema, cosa que no ocurría anteriormente. Hace unos años no había conciencia sobre el tema, había la misma discriminación, inclusive peor que lo que es ahora, pero no había conciencia, es decir, pasaba como si fuera algo normal. Hoy por hoy no, hoy por hoy estamos hablando de conciencia. Pues una de las razones por las cuales nosotros en este programa y en estos programas hablamos sobre esos temas es porque estamos haciendo conciencia sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que realmente deberíamos hacer todos los ciudadanos, todos los seres humanos, para mejorar las condiciones de vida de todos, porque este mundo es de todos, no es de los hombres nada más, o de un grupo determinado político o filosófico, no, es de todos. Todos somos... De todos y todas. De todos y todas, sí, señor. Exactamente. Así es. Entonces, se me hace a mí que la igualdad no la conocemos, que estamos pasando por una lista de propósitos que no sabemos cómo ejecutar, que no hay una política pública realmente clara sobre cómo enfrentar la situación de la discriminación en general. Tampoco hay una política clara sobre cómo proteger a los desprotegidos y discriminados, en cómo llevarle, obligarle o llenarle la mente a los seres humanos de que a las mujeres son seres humanos iguales a todos, ¿no? Que tienen los mismos derechos, que tienen los mismos deberes, ¿no? Y que tienen unas condiciones humanas, unas condiciones genéticas, unas condiciones anatómicas que nosotros no podemos cambiar bajo ningún punto de vista, que ya están determinadas en el momento de la concepción. Y desde ese punto de vista, se me hace a mí que la lucha va a ser mucho más difícil y complicada. Yo la veo muy, muy complicada. Si no se hace, es decir, como todo se consigue es así, las mujeres tienen que seguir protestando, las mujeres tienen que seguir obligando a la sociedad machista de que en el espacio de esa sociedad las mujeres son tan iguales como son los hombres en todos los sentidos, y que el respeto al derecho de cada cual termina con donde comienza el derecho de las otras personas. Es decir, mi derecho termina donde comienza el derecho de Andalucía. Si nosotros no entendemos esa fraseología, llámenlo simbolismo si quiere, si no entendemos eso, jamás vamos a poder vivir en una sociedad libre, igualitaria. Y se me hace a mí que hoy por hoy esas son situaciones muy complicadas, Sara Lucía. Sí, así es. Empoderamiento de la mujer equivale a nosotros poder lograr el acceso a esos derechos universales que tanto hemos anhelado y querido para toda nuestra sociedad. Entonces, hasta aquí hemos llegado hoy en este espacio de opiniones. Agradecemos a nuestro director William Restrepo, a nuestra amable audiencia, a la comunidad internacional, nacional, al Comité Cívico de Dos Quebradas y Red de Veedurías Red Ver Eje Cafetero, que nos hayan acompañado en este otro espacio. Invitarlos el sábado a ver el programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? La segunda parte que tenemos del cumpleaños. Recuerden que estamos en el cumpleaños número 5. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y obviamente tendremos también los 5 minutos de realidad de Dos Quebradas, recordando a nuestro amado
amigo y hermano mayor del Comité Cívico, don Jorge Hernán Correa. Usted lo ha dicho. A ustedes, amigos, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares en este momento tan importante en la vida de todos nosotros. Y los queremos invitar, como dice Alba Lucía, para el próximo sábado a las 7 en punto de la mañana, hora de Colombia, para que nos podamos encontrar otra vez para hablar de los temas basados única y exclusivamente en la verdad. Alba Lucía, para usted, muchas gracias. Que la pasen muy Muchas bien. gracias para ti también. Lo mismo para ti. Chao. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Ver. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Ver.